El siguiente programa es familiar, apto para todo público. Titulares de noticias del cielo a la tierra. Muy buen día, bienvenido a las noticias del cielo a la tierra. Gracias por preferirnos para informarse. Buen día, estos son los titulares de las noticias del cielo a la tierra, del libro de Éxodo capítulo 38. Construcción del altar, de bronce y la pila del mismo material. Moisés recibe instrucciones para la construcción de la fuente de bronce, la cual no tiene medidas. El atrio, enciende tu ofrenda perfecta, agradable y sin mancha. El lino torcido, en muestra de la justicia perfecta, gloriosa de Dios, por medio de Cristo Jesús. Ampliación de estas y otras noticias a continuación. El altar de bronce y la pila del mismo metal. El altar para el holocausto o las ofrendas quemadas estaba fuera del tabernáculo. Estaba en el patio, como podemos ver en el versículo número 1. Versículo número 3. Las palas se habrían utilizado para recoger las cenizas. Los tazones se habrían utilizado para recoger la sangre. Los garfios se habrían usado para transportar y ajustar la posición del sacrificio. Garfios usados para apagar el fuego en el altar. En el versículo número 4 vemos una rejilla. La rejilla de malla que tenía el sacrificio colocado en ella. Versículo número 5 al 7 vemos anillos y varas, usados para ir de un lugar a otro. Deben recordarnos que cuando adoramos a Dios, estamos constantemente reposicionados para estar en el lugar donde Dios quiere que estemos. Si no estamos adorando apropiadamente, vamos a tener una vida espiritualmente estancada. El altar del holocausto representa la cruz donde el Señor Jesucristo se ofreció a Dios como el sacrificio completo. No hay acceso a Dios aparte de la muerte sacrificial de Jesucristo. Moisés recibió instrucciones de hacer la fuente de bronce, como vemos en el versículo 8. La fuente de bronce, un lavabo para lavarse los pies, las manos de los sacerdotes antes de entrar. Espejos de las mujeres de bronce, como un vidrio para mirarse. Estos habrían permitido que hubiera algún tipo de reflexión visual en esta vasija, para que la gente pudiera verse a sí misma. La realización de las instrucciones para el lado sur del patio la podemos ver en el versículo 9 y 10. Los muros del atrio eran de cortinas solamente, lo que insinúa que el estado de la iglesia judía misma era movible y cambiable, en el momento que así Dios lo decidiera. La fuente de bronce es la afirmación de la salvación que ha perdonado nuestros pecados. La fuente de bronce está llena con agua. Es el lugar en donde nos recordamos a nosotros mismos que hemos recibido la remisión del pecado y afirmamos que lo hemos recibido por fe. Dios ha limpiado todos los pecados de los creyentes. Esta fuente de bronce los sacerdotes la utilizaban para lavarse en las manos y los pies. Ellos nos recuerdan la necesidad que tenemos de ser puros conforme nos preparamos para regresar a la presencia del Señor.
La pureza de corazón es una necesidad para verla a Dios, porque sin santidad nadie verá al Señor. Como nos lo recuerda el libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 14. La fuente nos habla del presente ministerio de Jesucristo, purificando a su pueblo, lavándolos en el agua de la palabra. El atrio, enciende tu ofrenda, perfecta, sagrada y sin mancha. Versículo 19, podemos ver que el lado oriental era el lado más inusual. Se dividió en 3 secciones, un lado parcial, luego una puerta y otro lado parcial. No hubo ningún compromiso en cuanto a cómo se hizo este patio, este lugar. Las instrucciones de Dios fueron seguidas hasta el último punto. Por esta razón, Dios estuvo satisfecho con el producto completado. Estaba de acuerdo con sus especificaciones y no modificado para adaptarse a nosotros mismos. Este es otro aspecto muy importante de la adoración. Cuando Dios está complacido con nuestra obediencia, el resultado de eso será un movimiento del Espíritu Santo y su unción en nuestras vidas para hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer. La adoración es fundamental. Fuimos creados para adorar a Dios y para hacerlo de la manera que su palabra describe. El atrio en nuestra vida personal puede recordarnos la importancia de tener un tiempo dedicado a la adoración y a la comunión con Dios, ya que el atrio no presenta techo. Allí es donde se encuentra la fuente, el lavado del perdón de los pecados. Es allí donde debemos acercarnos a Dios con reverencia y gratitud, presentar confesión y arrepentimiento, reconocer nuestros pecados y buscar el perdón de Dios. Allí al igual se ofrecían sacrificios. Al igual que los sacrificios se ofrecían en el atrio, podemos venir a Dios con un corazón contrito y arrepentido, sabiendo que Él es misericordioso y está dispuesto a perdonar. E igualmente podemos allí estar en santidad y separación. El atrio nos recuerda la santidad de Dios y la importancia de vivir vidas separadas para Él. Al igual que el atrio estaba separado del mundo exterior, podemos verlo como un llamado a vivir de acuerdo con los valores y principios de Dios, alejándonos de las influencias malignas y negativas del mundo. Es importante que recordemos estas aplicaciones simbólicas si deseamos profundizar en el tema de la salvación, en el tema de las Escrituras y en el tema de estar buscando la guía del Espíritu Santo en todo momento. El lino torcido representa la gloria perfecta de la justicia de Dios en Cristo Jesús. Vemos que aquí se menciona el uso del lino torcido para hacer las vestiduras sacerdotales, incluyendo los calzoncillos del sumo sacerdote. El lino torcido era utilizado por su suavidad y comodidad, y nuevamente representaba la pureza y la santidad requerida para el servicio sacerdotal. Las cortinas de lino torcido eran blancas y simbolizaban la pureza y la santidad de Dios. El lino torcido nos habla de la justicia que no permite que el pecador se acerque a Dios, pero el cual también separa y protege al creyente que está adentro. Observe que solo había una entrada al atrio, hecha de lino torcido con obra de recamador, de hilo azul púrpura y carmesí. Esto ilustra a Jesucristo. Él dice: yo soy la puerta, como la única manera de acercarnos a Dios. Es probable que el lino torcido ilustre la pureza sin manchas de Jesús. El azul, su origen celestial, el púrpura,
su gloria real, el carmesí, el sufrimiento por el pecado. Esto es una proximidad. El propósito del tabernáculo era ser un testimonio, testificar de Dios a su pueblo bajo la dirección y autoridad de Él. El tabernáculo podemos observar que se construye de adentro hacia afuera, porque asimismo tiene que ser con nuestra vida personal, de adentro hacia afuera, construyendo nuestra vida personal en valores que los podemos ver a través de la vida de Jesucristo y a través de su palabra. En valores concentrarnos a construir desde nuestro interior, como está escrito también en la palabra de Dios en Romanos 12:2. Todo ello es desde adentro hacia afuera como debemos de construir nuestro tabernáculo. Cuando consideremos el altar del holocausto, deberíamos de ver a Jesús que fue la mejor ofrenda ante el Padre para el perdón y redención de nuestras culpas. En Él, justicia y salvación, una ofrenda completa y suficiente por el pecado. Dejemos que nuestra alma sea lavada en la fuente de la regeneración por medio del Espíritu Santo, y así nuestra alma será limpia. Dios y todos nosotros juntos somos protagonistas de estas noticias sagradas. Muchas gracias por su atención prestada. Muy buena tarde. Buena tarde en esta emisión de las noticias del cielo a la tierra.